Gracias, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un experto en asuntos políticos. Doctor Alcántara Soria, estaba usted hablando en el bloque anterior al final sobre precisamente el 2024, la elección presidencial. Muchos han sostenido, hemos sostenido que pues luego de este resultado en el Estado de México se complica para los opositores pues precisamente arrebatarle el poder a Morena, se fortalece el presidente de la República, se abre más la posibilidad pues de quien resulte agraciado por el dedo presidencial para la sucesión. Y bueno, un escenario que se antoja adverso para quienes están planteando o se proponen quitar a este gobierno o a este grupo en el poder. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su escenario, doctor? Va a depender de los ciudadanos Uh -huh. que tengan conciencia del momento que se está viviendo y particularmente se estará viviendo en el 2024. Yo diría que si vota, como recién acaba de pasar en Coahuila, en el norte del país, un 60% promedio de los ciudadanos, si votan los jóvenes en el norte del país y si votan las clases medias que lo hagan en esa proporción del 60%, frente al sur, en el sur del país ya sabemos que Morena tiene todo para ganar con excepción de Yucatán. Entonces, si en el norte los estados que no votaron en esa proporción en la elección presidencial pasada lo hacen, es posible que tengamos una elección más o menos competida. Lo que sí es seguro es que si eso no se da, las posibilidades de que el Morena o la 4T logren otro sexenio son muy altas. Y entonces, ¿cuál es el escenario a construir para cuidar a este país? Ir por el Congreso de la Unión. Esto va a ser determinante para cuidar el sistema de peso y contrapeso, equilibrios o Estado de Derecho o la democracia incipiente, joven que tenemos en México. Ese es el escenario para mí donde sí es factible construir alternativas más atractivas, pero insisto, siempre y cuando los partidos de oposición se sepan abrir a candidatos idóneos para diputadas, diputados, senadores, senadoras, porque ese es el escenario probablemente más factible donde puedan ser útiles las oposiciones. Es muy probable, como bien lo dices, que Morena gane la presidencia en el 2024. ¿Qué va a pasar en la contienda por el Congreso cuando el partido en el poder Morena tiene el Estado de México, que tiene el Estado de México una buena porción de posiciones en el Congreso, especialmente la Cámara de Diputados? Llegan ya con un hándicap favorable el partido Morena y el propio presidente y quien resulte candidato por este partido oficial. ¿Cómo va a determinar el Estado de México justamente la contienda por el Congreso de la Unión, especialmente Cámara de Diputados? Bueno, ahí es donde tenemos que ver hasta dónde los partidos políticos y particularmente sus dirigencias saben leer las señales de las últimas elecciones, incluyendo la del día de ayer. Esto significa que lo que menos pueden esperar es contener que haya mayoría calificada de Morena, de la 4T, en la integración de las próximas cámaras del Congreso de la Unión. Bueno, para ese efecto, lo que se supone que tenemos que esperar es que, como insisto, se abran a la ciudadanía, que ese es el gran tema por el cual no han avanzado las oposiciones en las últimas dos elecciones, porque están cerrados en esa partidocracia o mafiocracia. Entonces, sí necesitamos que se abran a candidatos y candidatas idóneos de la ciudadanía que puedan llevar una voz atendible, emotivamente procesable por la ciudadanía al Congreso de la Unión. Yo creo que eso es lo que hay que exigir como mínimo, con independencia de que estamos esperando que en el caso específico de las oposiciones, el PAN tenga la capacidad de construir un proyecto y un método que le sea atractivo a la ciudadanía que hoy el PAN no tiene. Pero, ¿qué es un, doctor Alcántara, qué es un candidato idóneo? Porque hay mucha gente que piensa que un candidato popular es idóneo, un candidato muy conocido, un candidato que ya ha estado en contiendas. Hay otros que suponen que no, que es al contrario, un candidato surgido de la sociedad, como ocurrió en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, en donde
pues llega y es gobernador un muchacho que no tenía ninguna experiencia política. ¿Qué es un candidato idóneo de la sociedad? ¿Cuáles serían las características de ese candidato? Bueno, en primer lugar, que su presencia, su lenguaje, su imagen corporal tenga contacto con la ciudadanía. Yo ahí vería, por ejemplo, a una Xóchitl Gálvez, como en el pasado se vio a un Vicente Fox, que esto es solo una parte, porque se tiene que pasar por tres aduanas. Uno, ganar la candidatura desde las oposiciones o para las oposiciones, quien es competitivo. Dos, ganar la elección constitucional frente a la o el candidato de la 4T. Y luego tres, tener la solvencia técnica, política, gubernamental para hacer buen gobierno, para desahogar adecuadamente la gestión gubernamental. Son tres tiempos y hay que engarzar el análisis de todas las personalidades en esos tres tiempos. Yo te diría ahorita, así como veo a Xochitl Gálvez, y estoy haciendo una comparativa con Fox. Fox, tú sabes bien que no fue para mí el candidato ideal, pero sabía que podía ganar la elección presidencial. Sin embargo, no le vi yo las condiciones para ser un buen presidente. Bueno, pues eso se trata, ganar la elección presidencial y luego ser una buena presidenta o un buen presidente, lo cual supone acreditar la solvencia técnica, la solvencia de integrar equipos, de saber trabajar en equipos y tener un proyecto de gobierno que atienda las exigencias más sentidas, más reclamadas por la ciudadanía. Por último, doctor Alcántara Soria, parece una contradicción que frente a un gobierno que ha sido un fracaso casi en todo aquello que ha propuesto el gobierno pues, de López Obrador, la oposición no haya tenido la capacidad de capitalizar esos fracasos y convertirlos en votos a favor de sus causas. ¿Qué está pasando ahí? Vemos el fracaso peleando con la mediocridad y bueno, pues es la tormenta perfecta, me parece, para que esto siga por un camino peligroso para la democracia mexicana. Lo has dicho, tenemos en los tres partidos de oposición líderes mediocres, autistas, no tienen la estatura moral, la estatura política que tuvo un Luis Álvarez en el pasado, por poner algún caso, hablando del PAN, del que estoy más cerca, no tienen la estatura política para construir ese proyecto ganador. Y bueno, por eso mismo tenemos que, desde la ciudadanía, politizar a esa ciudadanía para que la exigencia de ciudadanizar a los partidos se vaya abriendo, aterrizando, concretando. Por supuesto, yo soy de los que plantea que ya debieron haber renunciado el dirigente del PRI y el dirigente del PAN después de los resultados de ayer domingo. No es factible que sigan pensando que estaban bien las cosas o que más o menos mitad y mitad, 50 y 50. Yo creo que en otros escenarios, en otras latitudes, habrían renunciado. Esto no lo vamos a ver precisamente porque su mediocridad, su autismo se los impide. Pero ahí tenemos ahora el otro componente. La militancia es por un lado y la ciudadanía por el otro, exigiendo que se ciudadanicen los partidos de oposición. Por último, ¿existe la posibilidad en el 2024 de que siga viva esta coalición, doctor? Yo veo ya muy difícil los apetitos desmedidos de Alito de querer ser candidato, de no permitir que se crezcan algunas figuras que son mucho más consistentes, como puede ser un Enrique de la Madrid o puede ser el exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría, por poner unos nombres, que tienen mucho más solvencia técnica que Alito. Bueno, pero en el caso del PAN, pues es lo mismo. O sea, la pretensión de Marco Cortés de a como sea que Santiago Krill sea candidato, pues este es otro Catrín que tampoco conecta con la ciudadanía, con el pueblo, con los sectores más populares del país. Por eso por ahí no vamos a tener buenos resultados. De ahí la exigencia a que por un lado, a plantear que renuncien o cuando menos que se den la oportunidad de abrirse a la ciudadanía y facilitar con métodos verdaderamente democráticos la definición del próximo candidato o candidata a la presidencia de la República como a los demás cargos de elección popular que habrá.
Ahora resulta en un minuto, doctor, que tenía razón Movimiento Ciudadano cuando dijo no, preferimos ir solos. Bueno, Dante Delgado no es ningún demócrata. No, Por supuesto, no podemos esperar de alguien que además fue procesado y fue liberado nada más porque prescribieron sus delitos, que tenga él la autoridad moral para decidir por dónde debe transitar la democracia en el 2024. Creo que hay gente muy honorable, jóvenes particularmente hoy en el Movimiento Ciudadano, pero me parece que no les va a dar para poder ser una verdadera alternativa. Yo quiero pensar que ante el escenario de la 4T, el PAN sí sepa ir solo y pueda construir un proyecto como lo construyó en el 2000 o en el 2006. no es tarde para eso, doctor. Sí vamos con los tiempos ya recortados, pero si se es capaz de ponerse las pilas, leer lo que acaba de suceder ayer, estaríamos todavía a tiempo de aquí a, digamos, septiembre, octubre, poder tomar las decisiones que son pertinentes. Muy bien. Se nos terminó el tiempo. En otro momento seguimos platicando, doctor Juan Miguel Alcántara Soria. Gracias. Hasta luego. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.